Dreamers podrían obtener la ciudadanía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que algunos senadores republicanos que han tomado posturas duras sobre la inmigración finalmente acordarían ofrecer la ciudadanía a los Dreamers. En una entrevista para CNBC, Trump dijo estar de acuerdo. Ingresan a ex tesorero de Roberto Borge a penal de Chetumal, luego de ser detenido ayer en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que Mauricio Góngora ingresó al penal la madrugada de hoy, en donde se espera que el juez de control autorice la primera de las 3 audiencias. Góngora es acusado de peculado, desempeño irregular de la función pública. Las Águilas del América presentaron a sus refuerzos en grande ante miles de personas en el Estadio Azteca. Los azulcremas se cargaron así de energía para enfrentar mañana al Atlas en la jornada 4 del Clausura 2018. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto ya viernes 26 de enero. Por supuesto, les invito a que nos acompañen en las siguientes 2 horas de información. Saludo con gusto, como todas las tardes, a Brenda Peña. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Llegamos al viernes, amigos de la Ciudad del Mundo. Quédese con nosotros antes de irse de fin de semana. Por supuesto, tiene que estar bien informado. En los deportes, saludamos a Oscar Mota. Hola, Oscar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Elia, Brenda, amigos de la Ciudad del Mundo, así es, tenemos por supuesto los videos, lo mejor de la semana, información de la América, entonces ya sabe, tenemos mucho de aquí hasta las 3 de la tarde. Muchísimo para cerrar la semana, quédese con nosotros porque mire, todo el equipo de la segunda emisión ya estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. Ingresa al penal de Chetumal el exalcalde de Solidaridad Quintana Roo y ex candidato a la gobernatura por el PRI en 2016, Mauricio Góngora. Es acusado por los delitos de desempeño irregular de la función pública y peculado. El fiscal del estado de Quintana Roo señaló que hay pruebas suficientes para vincular a proceso al ex colaborador de Roberto Borge por el desvío de al menos 594 millones de pesos. Confirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación la destitución de un magistrado federal sancionado por beneficiar a importadores de autos usados cuando era un juez de distrito en Mexicali, Baja California. Juan Manuel Cerratos García también mantuvo las suspensiones a favor de importadores que no informaron mensualmente al SAT cuántos vehículos ingresaron al país. Los precandidatos a la presidencia de la República continúan recorriendo los estados del país. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, se reunirá en Veracruz con simpatizantes en el Parque Central, mientras que el candidato de la coalición Todos Somos México, José Antonio Meade, participará en el foro México Potencia Sustentable en Hermosillo, Sonora. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador continuará de gira por Chiapas. Y será el próximo lunes cuando el Instituto Nacional Electoral dé a conocer los nombres de los aspirantes independientes a diputados federales que presentaron apoyos falsos para lograr su candidatura. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que se trata de una verificación cuidadosa y que el próximo miércoles el Consejo General votará el proyecto para validar las firmas. El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, calificó de oportuna, seria y responsable la propuesta del precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade Curibreña, para combatir la corrupción. Afirmó que esa iniciativa debe ser apoyada en el Congreso de la Unión, pues es un ilícito que lastima a México y así hacerle frente es una demanda ciudadana. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió un debate serio y responsable sobre la legalización de la marihuana. Señaló que no solo es hablar de despenalizar el consumo, sino también la producción y distribución. De este lado tienes a un consumidor que utiliza la marihuana. En esta parte tienes obviamente el producto. Pero cómo llega a él este producto es lo que no se ha podido resolver. Es decir, esta parte sigue siendo ilegal. Hablar de un consumo recreativo de la marihuana implica pensar en producción y pensar en distribución.
Las agresiones contra periodistas en el país se han incrementado de forma alarmante, mientras que la impunidad que prevalece en los casos de asesinatos es de 90%. Esto lo advirtió el director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, Rodrigo Santiago Juárez. Según sus números, desde el 2000 a la fecha han sido asesinados 131 periodistas en nuestro país. Elementos de la Policía Federal aseguraron un cachorro de tigre de Bengala en el Aeropuerto Internacional de Jococotlán, en Oaxaca. El ejemplar fue decomisado a un hombre que dijo haberlo comprado por internet y que pretendía trasladarlo mediante una empresa de paquetería. El hombre fue detenido y el cachorro será confinado a un espacio en donde no corra riesgo. Se forma un socavón en la lateral del periférico en el tramo que va hacia el poniente, cerca de Avenida Cafetales, en la colonia Granjas Coapa, aquí en la capital del país. Personal del sistema de aguas ya labora en la zona. Esto mantiene afectada la circulación en los carriles laterales de la vialidad. Tome sus precauciones. Mire, tómelo en cuenta, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias muy fuertes en 28 entidades del país, así como temperaturas menores a -5 grados en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. En el panorama económico, las exportaciones de México alcanzaron un máximo histórico en 2017. Las ventas al exterior del país sumaron más de 409,000 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 9.5%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que las exportaciones petroleras aumentaron 25.5% en el lapso de enero a diciembre del año pasado. Este viernes el dólar se cotiza en 18 pesos con 75 centavos en las ventanillas bancarias del país. En el panorama internacional, en Davos, Suiza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está dispuesto a negociar acuerdos con los países que conforman el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica de manera bilateral o en bloque, siempre y cuando haya beneficios recíprocos y Estados Unidos vaya primero. As President of the United States, como presidente de Estados Unidos siempre pondré a Estados Unidos primero, como los otros líderes pondrán primero a sus países, pero Estados Unidos primero no quiere decir Estados Unidos en solitario. But America first does not mean America alone. Un temblor de 5.1 grados sacudió el sur de Chile. El temblor se registró esta mañana y su epicentro se localizó en el mar, en el oeste de Lebu. Las autoridades señalaron que no se registraron daños ni personas lesionadas. 41 personas perdieron la vida y más de 130 resultaron heridas en un incendio en un hospital de Corea del Sur. El siniestro comenzó en el primer piso del edificio principal. Personal del lugar intentó evacuar a los pacientes, sin embargo, las llamas alcanzaron a muchos de ellos. Los cuerpos de emergencia aún laboran en la remoción de escombros. Y en los deportes, Oscar Mota, ¿qué nos tienes? Adelante. Gracias, Elia. Brenda, amigos de la Ciudad del Mundo, buenas tardes. El Estadio Azteca abrió sus puertas para recibir a miles de fanáticos del América que conocieron a los refuerzos del equipo. Jeremy Menes, Emanuel Aguilera, Andrés Ibargüen, Henry Martin y Joe Corona. Fue la presentación oficial de todos ellos. Menes dijo sentirse ansioso por debutar, pero no tiene presión, obviamente a unas sabiendas de que sabe lo importante que es el América aquí en México. Bueno, el equipo se tomó la foto oficial del Clausura 2018 con sus fanáticos que desde las 7 de la mañana ya hacían fila en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula. También estuvo el América Femenil, así que una buena iniciativa del equipo para acercarlos con sus aficionados. Y mire, el diario deportivo francés L'Equipe hizo una lista de las playeras más feas de la temporada 2018-2019. La de León es la número 13 y nos atoraron con la de los Pumas, que es la número 18. Obviamente por el asunto dice que los patrocinadores y demás. La más horrorosa, según esta publicación, que por cierto es muy prestigiada a nivel mundial, es la del bar en Nagasaki de Japón, que parece ahí que tiene, pues como, ¿qué será? ¿Qué le ve caro a usted que tiene ahí? ¿Un camarón chilado? ¿Cómo qué será? Ahí usted díganos en redes sociales. Esta es la playera más espantosa según el diario L'Equipe. Y finalmente, mire, Roger Federer jugará su final número 30 de Grand Slam y buscará obtener el título 20 de su ilustre carrera. Federer, vigente campeón del Abierto de Australia, ganaba por 6-1 y 5-2 cuando Hyun Chong se retiró por ampollas en el pie izquierdo. El suizo estuvo apenas una hora sobre la pista y bueno, ahora se medirá el domingo al croata Marin Cilic, sexto preclasificado. Y bueno, Federer le pegó a todo. Pues cuando digo a todo, es a todo. Mire, hasta el aire le pegó el señor Roger Federer en algo que no se ve. ¡Ah! Ahí está por ahí lo de Roger Federer. En una de esta es la jugada.
donde vamos a ver lo que está jugando ahí con Chong. Viene la padre y de repente, ¡toma! Con permiso, señor Federer. Bueno, lo bueno es que no es beisbolista, pero todo se le perdona al señor Federer. Hasta este swing. Compañeras, los deportes. Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante estamos de regreso contigo y nuevamente le agradecemos a todas y a todos que nos acompañen en la segunda emisión de Noticias de la Ciudad y el Mundo en esta tarde de viernes. Ya estamos cerrando la semana con muchísima información, por supuesto, dándole seguimiento a toda la coyuntura política nacional, también internacional. Vamos a estar platicando de lo que sucede allá en Davos, Suiza, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero también les comentamos pues sobre este tema de la legalización de la marihuana que nuevamente pues se puso en la mesa y a debate. Se lo comentábamos, se lo adelantábamos desde el día de ayer. Hay que recordar, mire, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, pues propuso la regulación de la marihuana en Quintana Roo y Baja California Sur, zonas turísticas donde plantea que contribuirá a la reducción de la violencia pues en estas zonas y en un futuro pues también en el país. Vamos a ver cómo lo dijo. Yo creo que es un absurdo que como país no demos ya ese paso, pero si al país todo le cuesta trabajo, me gustaría ver eso que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas en México. Y después de que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, propuso legalizar la producción, venta y consumo de marihuana en Los Cabos, específicamente y en Cancún, en Quintana Roo, el gobernador de Baja California Sur, pues Carlos Mendoza, se sumó a la ola de reacciones. Comentó que en principio no está en favor de la legalización de la hierba, pero que sí resulta una buena decisión, habría que adoptar esta medida. Mendoza Davis manifestó que le parece insensato e incongruente que mientras en México se está luchando contra una estrategia que ha costado vidas, cruzando la frontera, esta droga se haya vuelto legal. Al participar en el Foro Perspectivas Turísticas para México 2018 de la Madrid, dijo que nos haría un enorme daño perder estos destinos turísticos por temas de combate al narcotráfico. Después aclaró en su cuenta de Twitter que su propuesta fue realizada a título personal, pero basada en un estudio, por supuesto, sobre el tema. Precisamente para platicar sobre esto, saludamos en la línea telefónica al licenciado Juan Francisco Torres de Landa, el secretario general de la organización México Unido contra la Delincuencia y uno de los principales promotores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legalizar el uso de la marihuana con fines recreativos. Licenciado Juan Francisco, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. ¿Cómo estás, Celia? Qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio. Al contrario, muchas gracias por entablar esta comunicación. Licenciado, pues, ¿cómo ve, qué opina de estas declaraciones del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que dice hay que legalizar en estos puntos turísticos? Pues mira, me parece que finalmente a nivel de funcionarios federales alguien se atreve a hablar del elefante que está en el cuarto. Es decir, ese tema que a todo mundo nos ocupa y nos preocupa, que es justamente los enormes índices de inseguridad, violencia, etcétera, y que una buena parte de ello, en el caso del secretario de la Madrid, tiene que ver justamente con los fenómenos que hoy lamentablemente son visibles aún en centros de turismo, particularmente los que él señaló y otros más. Entonces, es más que oportuno tomar el toro por los cuernos y finalmente reconocer que la política prohibicionista no deja nada bueno y que está poniendo en riesgo la gallina de los huevos de oro, que es justamente la industria del turismo, aún en esas plazas que uno pensaría están muy vigiladas, muy cuidadas, etcétera, y que sin embargo, hablando con los industriales, con las gentes que están ahí, dicen no, la situación está realmente caótica y si no hacemos algo rápido, podemos estar empezando a ver mucho más titulares en la prensa que hacen que pues sea menos atractivo ir a esos lugares, cosa que es un resultado que es pues nada deseable. Claro. Licenciado, se abre nuevamente este debate sobre si se tiene que legalizar o no, pero ¿qué opina en específico de que sea pues en algunos puntos, en este caso solamente dos turísticos, Quintana Roo y Baja California? Mira, obviamente creo que el pronunciamiento del secretario viene orientado justamente por los temas que caen en su área, digamos, de ejercicio y su área de preocupación, que es eso, los focos de atracción turística que hoy en día están amenazados, afectados por esta inseguridad.
nosotros ya habíamos propuesto hace varios años justamente que se podía iniciar con un alcance territorial limitado para ir dimensionando cómo es que las reglas pueden ir generando una buena mecánica de implementación. Nosotros habíamos hablado justamente de la Ciudad de México, o sea, claro, irnos de lleno por justamente un lugar en el cual confluyen no solamente muchas personas, sino una problemática interesante, pero que se contaba con los elementos para que justamente con una modificación de legislación local, no requerir de la modificación federal, que es otro tema, y que en ese momento el Congreso no estaba dispuesto ni siquiera a dialogarlo, sí se podría implementar un mecanismo a base de implementar, insisto, reglas a nivel local. Claro. Supongo que eso es justamente de lo que se está hablando y que la implementación en este caso se contaría, y así lo hemos escuchado, con el beneplácito de las autoridades tanto en Quintana Roo como en Baja California Sur. Claro, Juan Francisco, buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Cómo estás? Muy bien, Brenda, qué gusto saludarte. Preguntarte, ¿hay condiciones en nuestro país para que se pueda legislar esto? Y preguntarte, la gran pregunta es si esto verdaderamente disminuiría la desbocada violencia que hay en estos dos estados de la República. Mira, sé que los detractores de estos cambios se envuelven en unas banderas de histrionismo y de, francamente, historias que no tienen paralelo con los lugares en los que ya se han atrevido justamente a optar por un esquema regulatorio en Europa, Sudamérica y crecientemente en Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y saber que esos otros países que ya migraron a una nueva estructura, han encontrado que sobre esto, sobre la vía de fortalecer las instituciones de salud pública, sobre la vía de enaltecer la prevención y la educación como los arietes principales para contener un problema de salud pública que no uno de seguridad pública, han logrado mucho mejores resultados, infinitamente mejores resultados que esta vocación y esta vorágine de violencia y de inseguridad. Entonces, que no les quepa la menor duda de que es una mejor alternativa. Y pasa por un tamiz muy sencillo, que es, por un lado, reconocer que el flujo económico de la delincuencia organizada en gran medida es fruto de esta monopolio en materia de estupefacientes, y por el otro, que quienes, insisto, enarbolan la prohibición o se resisten a su cambio, dicen que eso nos pondría en una situación de alto riesgo porque las drogas estarían visibles, disponibles, etcétera. Lo que eso refleja es ignorancia, hipocresía y una mezquindad enorme, porque ese riesgo de hecho hoy existe. Hoy, nada más que el tema es que hoy está en los callejones, está en la clandestinidad y está en un mercado negro en el cual los intereses de la ciudadanía, que es controlar, regular, limitar, digamos, ver las cantidades, hoy ese interés no está respetado por las bandas que se encargan de la distribución, cuyo único interés es justamente masificar y proliferar el uso. Entonces, esa es la gran hipocresía de quienes dicen que no debemos de cambiar, que no reconocen que el problema no es un problema potencial, es un problema real y tan tangible como ir a ese callejón oscuro y saber a qué riesgo se exponen las personas, particularmente los menores de edad. Claro. Licenciado, ¿existen las condiciones en nuestro país para legalizar con fines recreativos la marihuana? Sí, te digo, el tema es, nosotros no proponemos una masificación de su consumo o un aumento de su disponibilidad, ese no es nuestro punto. Nuestro punto es que así como se lograron mucho mejores resultados históricamente al regular el tabaco y el alcohol, no podemos seguir haciendo el ridículo tratando de suponer o sugerir que la prohibición justamente acota la disponibilidad de estas sustancias. Entonces sí, claro que tenemos muchas mejores capacidades regulatorias que prohibitivas. Y para muestra un botón, alguien me dice, oye, ¿tenemos capacidad para regular? Sí, dame un ejemplo. Pues el alcoholímetro. El alcoholímetro es una prueba regulatoria eficiente en materia sanitaria. ¿Es mejor prohibir el alcohol o regularlo y en este caso implementar una política que previene accidentes? Pues por supuesto que es mejor hacerlo de esta manera. Sí tenemos capacidad para implementarlo y tú ves el número de accidentes se ha reducido dramáticamente. Y optar, insisto, por un esquema prohibicionista hubiera sido fatal. Entonces sí tenemos la capacidad. De lo que ya no tenemos capacidad y no tenemos ninguna voluntad es de seguir conviviendo con la delincuencia. A eso sí no le podemos seguir apostando. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros, darnos su opinión, reflexión sobre este tema. Vamos a darle seguimiento y en comunicación. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.
Muy buenas tardes, el licenciado Juan Francisco Torres Landa. Él es secretario general de la Organización México Unido contra la Delincuencia y uno de los principales promotores ante la Suprema Corte de Justicia, pues, para legalizar el uso de la marihuana con fines recreativos. Se acuerda que en su momento hubo algunos mexicanos que, pues, ganaron, por así decirlo, esta denuncia, esta exigencia, pues, a poder poseer, consumir esta marihuana. Bueno, él es uno de estos mexicanos. Bastante interesante su caso, vale la pena echarse un clavado y también vale la pena escribe sobre este tema el día de hoy el especialista en temas de seguridad Alejandro Jope, que dice en su columna en El Universal, se lo digo rápidamente, no es posible hacer lo que propone de la Madrid, contrario a lo que sucede en Estados Unidos, no hay provisiones estatales en México. Si se quiere hacer legal la producción y venta de marihuana, es necesario reformar la Ley General de Salud, cuyo alcance es por definición nacional. El secretario de Turismo no está obligado a saber eso, pero el director jurídico de la Secretaría se lo podría haber informado. Bueno, son algunas de las opiniones a favor y en contra. ¿Usted qué opina de ello? Mándenos sus comentarios. Con esto nos vamos a una pausa. Regresamos en breve.